Esto tiene una historia particular y la verdad a mí me sorprendió cuando supe la historia. Bienvenidas a un episodio más de Chisme Místico Hola, ¿cómo están todas? Aquí estoy, yo soy Gina. y yo soy Nidia y el tema que les traemos hoy, yo sé que muchas ya lo han visto, lo han curiosado o lo conocen por Reels, por TikToks o por incluso videos de YouTube porque es un tema bastante conocido, pero queremos traer así como las diferentes herramientas que hemos traído porque entre más variedad, mejor es la experiencia, siento yo. Sí, es un tema que me encanta, creo que lo mencionamos un poquito el episodio pasado. Les enseñábamos el tema de las japamalas. Bueno, yo tengo el mío, ni ella tiene el suyo. Y, ay, me encanta ese. Y bueno, hoy de lo que vamos a hablar es de los códigos sagrados, específicamente de los códigos sagrados de Agesta, porque también hay otros códigos sagrados que los tocaremos en otro episodio. Pero bueno, estos los de Agesta, les vamos a explicar un poquito de dónde vienen, quién es como que el autor o quién canalizó estos códigos. Y esperemos que lo puedan utilizar y que les guste. Es una herramienta que también yo utilizo muchísimo y como que le voy agregando cositas también. Pero bueno, y empezamos a contar todo esto hermoso. Te tengo un chisme. Bueno, empecemos por el origen, porque esto tiene una historia particular y la verdad a mí me sorprendió cuando supe la historia. Agesta es el nombre con el que se le conoce a un señor que se llama José Gabriel Uribe, que es colombiano. Y la verdad a mí lo que me sorprendió es que fuera colombiano, porque yo al principio simple conocía como Agesta y yo leía los códigos y eso, pero no tenía ni idea que era colombiano. Y él asegura que él canalizó unos códigos. Básicamente él dice, yo estaba sentado y me los dictaron y yo solo los fui escribiendo. Y esos son códigos con propósitos muy, o sea, súper específicos. Hay unos que yo creo que ni siquiera uno los hubiera pedido tan específicos, no los hubieran dado. Sí, y me encanta eso porque, o sea, como tú dices, no fue que los escribieron o no fue que o sea, no fue que él lo hizo a lápiz y papel, sino fue como que canalizó esa información, ¿cierto? Sí, según su propio relato, a él prácticamente se los dictaron en forma telepática y él simplemente los fue documentando y luego los fue organizando por áreas, porque si tú abres el librito de los códigos de Agesta, está por salud, para el dinero, para el trabajo, básicamente para cualquier área de tu vida. Y también hay otros códigos muy específicos, como por ejemplo para conectar con ángeles, para conectar con elementales. Es que son infinitos, hay un montón. Yo me puse una vez a la tarea de verlos uno por uno desde el principio, y me ponía con el Yamal ahí a activar el que me sonara, una sola vez, así, pero no sé por qué hacía esas cosas, pero me la parecía muy divertida. Qué destacada. Sí, yo he de confesar que la primera vez que escuché de esto fue pues ahí por el 2020 cuando empezábamos en todo este descubrimiento y estábamos como que juntas y alguien en el grupo lo mencionó. Y como siempre mi primera reacción fue de que, ay, así, pero ¿cómo? O sea, como que repites unos números y entonces, ¿no? Se te mueve la energía. Y claro, al principio sí súper escéptica, pero dije, bueno, voy a probar, ¿no? Y entonces empecé a probar el 520, que es uno de los más conocidos, que incluso ya se ha unido también a los otros códigos del otro autor que ya les contaremos después en otro episodio, que también lo utiliza para el tema del dinero, ¿no? El 520 es para recibir el dinero inesperado. Entonces, y sí, varias veces que lo hice, al principio como que no, o sea, no veía una respuesta prontísima, digamos, pero no sé, de una semana a otra, como que sí ya me caía algo y yo decía, qué interesante. Entonces ahí fue como que empecé. Sabes, también te he de confesar que hay muchos para el cuerpo, ¿cierto? Entonces ahora, también desde que hablamos en el episodio pasado, he vuelto a utilizar esos para el tema de la salud. Porque, bueno, ya les chismeé hace tiempo que tenía ese tema con la vesícula, que pues en algún momento tengo que entrar a cirugía, pero por ahora estoy haciendo todas estas herramientas holísticas para ayudar a mi cuerpo y tal, ¿no? Entonces los he empezado también a utilizar para el tema de la salud. Pero una característica que me llama muchísimo la atención es que, por ejemplo, estos números, a diferencia de los otros códigos, los de Grabovoi, son pegados, o sea, no tienen ni guiones ni espacios como los que como los que canalizó Grabovoi, ¿no? Ahora, yo siento que, como todo en la vida, todo es complementario. O sea, no siento que sean como que dos cosas, no sé, que están como en pelea o que uno sí y el otro no. Yo siento que cuanto tú más le pones la intención, ¿me entiendes? Cualquiera de los dos te va a funcionar. Yo he utilizado ambos
Los de Grabovoi también tienen algunos que me parecen muy loquísimos, entonces ya les contaremos eso en el otro episodio, no quiero hablar más de ese de ahí, pero bueno, los de Gesta me han parecido bien poderosos, son los primeros que yo conocí, son los primeros a los que yo me acerqué, y como les decía, esos no tienen espacio, son números seguidos, pegados, y pueden también como tener, hay números que son como cortitos, o sea, desde un solo dígito, y hay otros que son muchos más dígitos, son tipo 6 8 dígitos. Entonces, otra cosa que me gustó mucho de esto es que, bueno, como estudiamos también numerología, pues el tema de los números, o sea, me dio mucha curiosidad desde el primer momento que vi y eso de los códigos sagrados y tal. Y creo que también, em, bueno, la lógica aquí es un poquito distinta, porque la idea de que sean todos cuadraditos y todo esté descifrado de una manera diferente, te ayuda, digamos, a utilizar como, ¿cómo diría esto? O sea, cuando tú usas el código, es como si tuvieses una llave, ¿no? Tipo una llave vibracional, digamos. Y tú estás abriendo esa puerta o esa puerta a esa energía a la que el código te da acceso, ¿no? Es como una clave secreta, una vaina así, o como un password, ¿no? Que tú lo repites y tal, lo utilizas, ahorita lo voy a explicar más. Entonces entras a trabajar ese tema y empiezas a mover la vibración. Me encanta porque son números, me encanta porque aparte me parece muy, muy práctico. Sí hay que tener como una constancia, como en todo en la vida, y creo que de las cosas con las que yo aprendí a tener constancia fue con esto de los códigos sagrados. Sobre todo porque cuando hacía estos grupos con Eli, de acuerdo que nos hacía repetir por 21 días, y uno así que, pero ¿cómo por 21 días? Pero sí, la verdad que sentí una conexión muy bonita y pues desde ahí los he utilizado siempre. Lo interesante es que básicamente no es solo un número simbólico, es un número que, como tú decías, convoca a algo o a algún espacio, porque hay también como para espacios. Y es la premisa de esta corriente, y hay muchas personas que le tienen mucho respeto a estos códigos, porque no es un número que me gusta, no es un número que me envía una señal como los números espejo, que también podemos abordarlo en otro episodio, sino es una comunicación directa con otras densidades, que es a mí lo que me parece espectacular, porque pues si uno se da cuenta, el dinero es una entidad, nuestro cuerpo es una entidad, cuando a mí también me encanta usarlos de salud un montón. Eh, y seres, porque hay para ángeles, para arcángeles, para todos esos seres de otras densidades, entonces es una comunicación directa con ellos. A mí me fascina, eso me tenía a mí súper choqueada. Tú sabes que al principio esos yo no los usaba porque me daban lo que a ti te daban las preguntas de Access. Y decía, ay, no, pero ¿cómo que no? El ángel y tal. Y ya los empecé a usar mucho después, obviamente cuando ya estaba en otra estación mental y energética. Porque, claro, igual cuando tú sientes miedo, siempre les digo, primero trabajen y suelten eso y luego ya utilicen la herramienta, la que fuera, ¿no? Pero también les queremos decir eso, o sea, eso lo compartimos nuevamente desde nuestra experiencia, desde lo que nos ha funcionado, desde lo que hemos utilizado. No estamos aquí para decirles que esto es como que la verdad absoluta, que es como que, ¿sabes? Como que está comprobadísimo. No, como todo en la vida va a depender del punto del observador, como bien lo explica la física cuántica, ya después también lo explica mucho en sus libros. Entonces, eso depende de lo que a ti te resuena, de que si esto te conecta o no. Si tú crees que esto no te va a vibrar, no te conecta, déjalo pasar, déjalo ir, no hay ningún problema. Tal vez en algún momento vuelva a tu vida y en ese momento ya estarás preparada para poder recibir la herramienta. Como también decíamos en el episodio pasado, nuestro gran problema como humanos es que a veces no queremos recibir, ¿no? Porque no es el momento para nosotros y está perfecto. Pero entonces esto lo estamos compartiendo desde nuestra propia experiencia y ahorita les vamos a empezar a contar pues cómo utilizarlos y cómo va y tal. A mí me pasó eso, ¿saben? A mí me llegaron los códigos como unas 3 veces antes de que yo realmente me pusiera así con una obsesión a ver todo el libro. O sea, me puse de principio a fin a ver todo el libro y el código de no sé qué, no sé qué. Y el que yo iba sintiendo que ese era, lo iba activando, pero antes de lo que tú dices, cuando nosotros nos conocimos, antes de eso ya me han llegado. Los había curioseado, había activado el dinero, pero así no como con mucha conexión real, no como con algún resultado específico o algo así. Como que tampoco le tenía mucha confianza, entonces como que de algún momento sentí ese llamado por esos códigos, pero es que no puedo explicarles la obsesión que yo tenía con ellos. Y me parecía muy curioso activar sobre todo los de ángeles o los de elementales o los de cosas así, y tenía unos sueños loquísimos, y cuando salía a la montaña a caminar o algo así, la conexión que yo sentía con ciertos
elementales. ¿Se acuerdan que yo les conté lo del árbol? Que llegaba un árbol que sentía los elementales alrededor. Era para la época que estaba activando los códigos y la sensación de sentirlos era una cosa impresionante. Yo hablaba como una loquita, me sentaba en una piedra y les empezaba a hablar como si estuviera hablando con alguien. Son cositas que uno va experimentando, pero se sentía bastante chévere. Y bueno, ya para saber cómo, yo tengo acá este Jamapala, le decimos nosotros. Yamala es el nombre en hindi o sánscrito, no sé si es del sánscrito. Este es de Japamala, unas... Sí, Japamala le decimos Japamala. nosotros en español. Y en India, acá en India lo llaman Yamala. Em, este es como de unas semillas de un árbol que crece en el Himalaya, que son acá como muy famosas porque crecen en un arbolito, y en la traducción del sánscrito se llaman los ojos de Shiva, que Shiva es uno de los principales dioses del hinduismo. Entonces para ellos son como súper sagradas estas semillas. Entonces pues así se ve. Gina, muéstranos el tuyo. Ay, me encanta, me encanta. Bueno, eso es algo, eso es uno que yo me hice. Si ustedes, a mí me encanta hacer manualidades también. Y yo quería uno que no sea tan grandecito. Entonces, ese también tiene 45 cuentas. La niña también tiene 45 cuentas. Obviamente, yo utilicé piedritas de amatista, porque igual las piedras cristales también te pueden ayudar un poquito con la energía. O sea, hay japamalas. Por ejemplo, el otro que yo tengo, el de 108 que yo tengo, es mira, este es de piedra luna con venturina. Em, y ese también yo me lo hice. Como les digo, tú te lo puedes hacer. Hay muchos videos en YouTube que te enseñan cómo hacerlos. Ese me lo hice chiquitico porque lo quería así, justo lo quería para dar dos. Porque yo sé que en India también hay, y me encanta. Quiero ese el que tú tienes de las semillitas, me parece chévere. Em, ese me da dos vueltas a la mano y lo puedo llevar así, entonces es como que más fácil para mí, pero por eso lo quería hacer de ese tamaño, ¿no? Y ustedes pueden elegir el suyo y hacerlo. Ahora, si no quieren, si les da flojera, porque también pues hay gente a la que no le da, no sé, no le da la curiosidad de las manualidades, se buscan 45 pepitas de algo, ¿cierto? De lentejas, de frijoles, no sé, de almendras, de lo que ustedes quieran. 45 piecitas para que ustedes cada vez que repitan un código lo vayan pasando al otro lado. Hace poco en TikTok me salió el video de una señora que me encantó porque lo contaba con sus manos y contaba, o sea, cada ranurita del dedo, entonces lo utilizaba para contar. Entonces hacía las vueltas y contando, cada dedito valía 3, ¿no? Entonces 3 por 5 es 15 y contaba 3 veces, que son 45. Pero se me hizo muy chévere porque pues entonces ya no necesitas el cámara. Pero igual a mí me gusta utilizarlo porque también siento que la conexión con las piedras y con los cristales pues como que me dan, no sé, como más mística que ya hacerlo personal, digamos. Sí, tanto con los cristales, yo en Colombia también había hecho el mío, pero yo hubo varias cosas que de Colombia no traje. Este lo compré, realmente lo compré hace poquito que quería tenerlo, y acá son como muy celosos con el tema de su religión, y mi esposo le había contado a mi suegra que yo quería uno de esos y ella que no, que, o sea, tienen como unos protocolos espirituales para usar eso, que hay que hacer yo no sé qué, intencionar y varias cosas así. Y en la primera vez que yo quise tenerlo, que cuando estábamos en Colombia le dije a mi esposo, cómprame uno y tráemelo, no me lo quiso llevar, y yo como para no ponerme en tanta explicación de no sé qué, yo le dije, bueno, tráeme uno de otro, que eran unas piedritas como de otra madera, madera de tulsi, que también es acá como muy sagrada esa platita. Y esta vez que ya estoy aquí, que ya él como que me entiende un poco más, y que yo le dije, pues yo no lo voy a hacer con ningún irrespeto, pero tampoco voy a hacer todas las cosas que dice la suegra que hay que hacer y que no sé qué para usarlos, pero pues hoy, yo con mi espiritualidad respeto el tema y lo hago desde ahí. Y él me dijo, bueno, cómpratelo, porque si tanto lo quieres, cómpratelo. Y lo tengo hace poquito acá. Entonces, el tema de que en Colombia o en otros países, como no tenemos estas semillas, los hacemos con piedritas de cristales, es por lo mismo, los cristales también están cargados, estas piedritas también tienen su energía espiritual, y cuando tú vas teniendo contacto, vas pasando, entonces pues vas teniendo contacto y como que activa más y te da como un impulso extra, el que sea con este tipo de herramientas. Y entonces, ya para saber cómo los activamos, lo que tú tienes que hacer es primero elegir el código que quieras activar. Para el dinero, para la salud, para el trabajo, para relaciones, el que tú quieras. Puedes buscar, el libro sale gratis en internet, PDF. Después intencionas, porque no es lo mismo, por ejemplo, quiero sentirme mejor a quiero dejar de tener ansiedad antes de dormir, lo más específico que tú quieras. Y luego tomas el Jamapala o Yamala
y dices, activo el código sagrado número uno y empiezas a contar uno, 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 hasta que des las 45 veces. Pues este tiene 45, entonces das la vuelta completa y ahí ya sabes. Y al final dices, código activado, hecho está. Gracias, Ese gracias, básicamente, gracias. Y ya. gracias, gracias, gracias y ya, queda activado. Eso es todo el protocolo. Sí, y como nos dijimos, es súper fácil y lo importante, como bien dice Nidia, es primero es intencionarlo. Ahora, sí les voy a decir que los japamalas sí se intencionan. Yo siempre me lo han enseñado siempre así, que cualquiera que sea que ya que tú te lo hagas o que lo compres y tal, primero es, o sea, sí, por ejemplo, yo compré las piedritas y antes de hacer el japamala, primero limpié todas las piedritas con un incienso, cierto lumito siempre limpia, y luego, intencioné las piedras para intencionar las piedras o para intencionar la japamala ya listo, lo que puedes hacer es ponértelo en la mano izquierda, si eres mujer, y lo tapas con la mano derecha. Y entonces ahí le das la intención, ¿no? La intención de, por ejemplo, trabajar energías que te interesan o mejorar tu conexión con tu conexión espiritual, o sea, una intención general para que esas piedras y esa japamala se conecte con tu energía. Luego, esto no se presta, no se deja que otros te la toquen, eso es personal, solamente para ti. Y ya después puedes trabajar tal cual lo explicó Nidia, todos los códigos, ¿no? Y puedes trabajar como un mismo código varios días o puedes hacer un código diferente cada uno de los días. Aquí sí es mucho como tú lo sientas, cómo tú te conectas con eso. También les voy a decir otra cosa. La primera vez que yo lo hice fue como que, ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué locura es esto? O sea, no, ya me torné loca. Entonces, denle un chancecito, ¿cierto? Porque al principio la mente siempre va a pelear un poquito con nosotros, sobre todo si son personas muy mentales como lo soy yo. Entonces, denle un chancecito. Bueno, en numerología tenemos esto que siempre se los digo también, se los decía a las chicas en el club, que es más de 3 y menos de 7. O sea, inténtalo más de 3 veces y menos de 7 veces para que tú realmente digas, ah, esto sí me funciona, esto sí me conecta, o no, esto no es para mí, o por lo menos en ese momento no. Entonces, siempre más de 3 y menos de 7, esta regla yo la uso para todas las cosas. Igual cuando quieres elegir algo, más de 3 opciones, pero menos de 7 para que tú veas cuál es la que más te funciona, ¿no? Entonces, bueno, Em, importante, intencionar el japamala cuando lo recibes de primera vez. Primero límpialo, luego lo intencionas y luego ya definir bien tu deseo para el código con el que estás conectando en ese momento y después, bueno, activas el código como te lo enseñó Nidia. Yo la primera vez que lo hice no tenía nada, ni siquiera saqué los granitos y yo estaba contando con los dedos. Me gustó la técnica que dijiste, porque claro, esto es más fácil de llevar, porque con los dedos uno después se pierde cuánto van. La verdad me perdía mucho y era como que, ay, qué fastidio. Total. Y yo en el capítulo anterior les dije que a mí el tema de la repetición, repetir varias repeticiones de varias cosas, a mí la verdad me causa resistencia. Entonces con estos también lo que les dije varias veces lo intenté y como que no, hasta que llegó un día en que en serio era una necesidad. O sea, yo decía tengo que hacerlo y me divertía y me emocionaba y podía sentarme horas ahí en el computador activando códigos. Y lo que me gusta de esto también es porque depende como de la intención, depende también del programa en el que estés. Nosotros hemos estado en varios programas en que te ponen por 21 días o no sé qué, pero cuando tú lo haces en tu intención, se puede por 7, por 14, por 21 días. Y así lo hago yo, entonces cuando veo como que solo por 7 días, e incluso a veces lo activo solo un día cuando siento y con eso para mí me funciona, como yo les dije, o sea, hay muchas reglas y todo, pero a mí me funciona. El punto es que uno intencione, repita las 45 veces, lo actives y ya, obviamente entre más veces lo actives, pues es como cuando oras por algo, ¿no? Entre más horas por ello, como que más lo acercas o más te lo crees, pues, pero pues me gusta que sea así de flexible realmente. A mí, acá una cosita más para dejar claro el tema. Cuando hablamos de los códigos de Agesta, tú puedes decir todo el número completo. Por ejemplo, con el código 520, que es para recibir dinero inesperado, tú puedes decir, agarras tu japamala, ¿no? Entonces es 520, 520, 520, 520 y das toda la vueltita de 45 cuentas o 45 veces. Pero también puedes decir, por ejemplo, 520, ¿cierto? 520, 520, 520, como a ti te guste más, como se te da más fácil. O también 520, 520, 520. O sea, lo puedes decir utilizando un solo dígito, utilizando dos o utilizando todos los dígitos del código, ¿no?
Eso para que lo tengan claro, porque en otras técnicas se tienen como que una regla específica, pero en esta de Agesta es como te acomode más a ti. Lo otro es que también con los de Agesta, bueno, creo que con todos, pero si tú, por ejemplo, quieres trabajar algún tema para otra persona, por ejemplo, tu hijo, ¿cierto? Está un poquito delicado de salud y tal, sí puedes tú trabajar un código para tu hijo para que se mejore del tema de salud que tenga, ¿no? Y eso también lo haces cuando te dices activo el código sagrado para, ya dices el nombre de la persona para la que estás trabajando. Si es para ti, ¿cierto? Pones tu nombre allí y luego haces toda la repetición del código sagrado. Y luego este código sagrado activado, hecho está, gracias, gracias, gracias. Y con eso ya cierras la activación total del código. Sí, me encanta que pueda uno usarlo para otra persona, porque pues estas herramientas, igual que la oración, me gusta compartirlo mucho con la oración, sobre todo porque parece una camándula, un rosario, igual por las cuentitas, porque no solo te sirve para ti, sino que con todo el amor que tú puedes lo intencionas para otra persona, más allá de si la persona cree o no cree, le funciona la energía que le estás enviando. Y ahora sí vamos a lo que nos interesa, algunos ejemplos de códigos según el área de la vida. Hay muchos códigos, como ya les dijimos, el libro está por ahí, puedes buscar el que quieran. La gente para lo que más busca es dinero, salud, trabajo y relaciones. Amor. Siempre es eso para lo que siempre llegan en todas las áreas, siempre tienen uno de esos problemas o creen tener uno de esos problemas ya cuando vamos más profundamente. Entonces tenemos para recibir dinero y abundancia inesperada, que es el 520, como dijo Gina, puedes decirlo 520 o 520 o 520 y está igual. La aclaración de que lo puedes decir como en varias sesiones es porque hay números muy largos también. Entonces cuando son pequeñitos pues es fácil decir 520, pero cuando tiene 8 dígitos pues es mejor como de a dos en dos o pues como te quede más cómodo. Que el dinero fluya hacia ti es el 1122. Colaborar, cobrar un dinero que te deben, que ese también funciona un montón, 858. 858 para cobrar dinero. Para la salud, sanación a todos los niveles, ese es el que me encanta porque es que a veces o sea, yo a veces sé que me duele la cabeza, pero no sé qué está causando ese dolor de cabeza. Entonces, sanación en todos los niveles, porque ahí es físico, espiritual, mental, todo, ese es mi favorito. 128 y salud y vitalidad general 900. Para el trabajo, conseguir el empleo deseado es 16700. Para atraer clientes para tu negocio, ese lo activaba mucho, 71588. Para tener éxito laboral, 5211. Y para las relaciones tenemos atraer el amor de la vida, que aquí paréntesis, el amor de la vida, la idea es que seas tú mismo, pero bueno, para atraer el amor de la vida, 11550. Conectar con tu alma gemela, 571. Y eliminar relaciones incómodas o tóxicas es el número 2. Esos Me son algunos encanta. ejemplos que les traemos y pueden buscar los demás. Si les parece, si les da curiosidad, entonces pueden buscar el libro. Si quieren saber alguno en específico, no lo pidan acá en comentarios y le dejamos sobre el tema que tú quieras. Seguro hay un código para eso. Sí, me encanta, ¿sabes también por qué? Porque luego, y acá es muy importante nuevamente que tú tengas como que tu propia conexión y tu propio discernimiento, porque de acuerdo a cómo tú piensas y crees, cuanto más coherencia interna generes, más te va a funcionar el tema de los códigos, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de temas de relaciones y de amor, un código que yo he trabajado muchísimo era el código del amor propio. Porque solo cuando tú te terminas de amar a ti misma y de aceptar plenamente, estás abierta a recibir un amor bonito. Entonces, pero eso era nuevamente mi discernimiento, mi forma de entender las cosas. Puede que cuando yo te diga esto, también tú conectes con eso y digas, oye, sí me parece lógico, entonces puede que también te funcione a ti, pero si tú dices, no, no, yo prefiero trabajar el de traer a la alma gemela, ¿no? Pues ahí está el discernimiento tuyo y nuevamente cuanto más coherencia interna generes, es cuanto más poder empiezan a tener estos códigos sagrados. No sé cómo te ha ido a ti en esa experiencia hermosa. Yo he probado varios, realmente me gustan, es que depende el área de la vida, sí, depende como, más que el área de la vida, como el momento de vida en el que esté. He probado los de salud y me ayudaban bastante, por ejemplo, cuando me dolía mucho la cabeza, hubo una época que a mí me atacaban dolores de cabeza, una cosa impresionante.
y los usaba y la verdad sí me funcionaban bastante. O sea, y era muy como si me tomara una pastilla, como que al ratico el dolor de cabeza disminuía, pero pues obviamente lo hacía con mucha fe y como conectando con el cuerpo, como en estado de meditación y ahí esos eran los que más rápidos como que veía, porque uno siempre está tras el resultado y pues tú no sabes, estás activando el código hoy y la energía se puede estar moviendo mañana, ahorita, más tarde o en un mes, pero la idea es como que pues tengas la fe de que estás moviendo eso. También he probado los del dinero, los del negocio, como les conté, hubo un tiempo que activaba para conectar con ángeles, con elementales y la verdad sentía una conexión muy linda con ellos. También al principio me daba miedo activar algunos elementales porque hay unicornios, hay gnomos, hay hadas, hay un montón de elementales y ahí los toman como uno por uno. Hay otros que yo ni siquiera conocía. A mí me encantaba activar los de los delfines, no sé por qué, la verdad, y no sé, no supe qué pasó con los de los delfines, nunca he pues nadado con un delfín o algo así, pero me llamaba la atención. Habrá algo, ellos como son animales muy inteligentes, muy intuitivos, muy, habrá algo de eso que me haya llegado. Tampoco me ponía como a examinar, bueno, yo activé este código a ver qué recibí, no, simplemente me parecía divertido. Y sí se sienten sus energías, pero yo lo que cuando empezaba a sentir miedo, lo que hacía era como sacarme del miedo y decir, bueno, todos estos son seres de luz y si yo los llamo desde la luz van a venir a acompañarme, entonces también para ayudarme a sacar del miedo de ahí. Y ya, eso más o menos es mi experiencia con los códigos. Cuéntanos tú. Me encanta lo que dices al final, porque bueno, retomando un poquito lo que hablamos en el episodio anterior, cada vez que tú tienes miedo de utilizar una herramienta y tal, en Access hay una pregunta que me encanta y que es, ¿un ser infinito tendría miedo de? ¿No? Por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? De utilizar estos códigos sagrados. Y cuando tú te haces esa pregunta, naturalmente todo en tu cuerpo, en tu mente, te va a decir, no, un ser infinito no tendría miedo de esto. Y seguidamente es como que soltar todo ese miedo que probablemente no es tuyo, no te pertenece, o al que solamente estás siendo leal por alguna razón que desconoces. Entonces es todo este miedo que siento en este momento, lo descreo, lo destruyo, lo suelto, lo libero, body pop, y ya está. Entonces es una manera de también acercarte a la luz, porque si lo haces desde el miedo, pues estás conectando con esta vibración que es mucho más bajita, y por eso es que es tan materializadora, porque también es una energía que entra muy en coherencia con toda la programación con la que ya tenemos como seres humanos. Nuevamente vuelvo a ese tema de la coherencia porque creo que es allí cuando encontramos el poder de ese tipo de herramientas. Cuando tú estás en coherencia, ¿qué significa esto? Que tu mente, tu corazón y tu cuerpo piensan, sientan y quieran lo mismo. ¿Sí? Entonces, cuando tú entras en esa coherencia interna, ahí es cuando realmente le vas a dar como que todo el poder, o mejor dicho, tomas todo tu poder para que todas estas herramientas te funcionen. Y acá también me encantaría decir esto, que si bien es cierto, nosotros la compartimos herramientas y tal, o sea, no es que la herramienta hace el trabajo, o sea, eres tú con tu coherencia interna que utilizas una herramienta para acelerar los procesos energéticos, ¿sí? Pero nunca le entregas tu poder a una herramienta. O sea, no es que, no sé, Access te va a curar o salvar la vida. No es que los códigos sagrados te van a solucionar los problemas. O sea, recuerda que siempre eres tú, es tu energía, es tu poder interior, es tu poder sagrado, el que a través de estas herramientas, y por eso hay muchísimas, puedes, digamos, acelerar un poco el proceso, pero siempre hazlo desde esta energía madura, ¿cierto? Esta energía de yo soy la dueña de mi vida, yo soy el ser infinito, yo soy la persona poderosa, yo tengo el poder y elijo esto este día para trabajarlo, para generar más coherencia interna. Entonces, ténganlo claro porque si tú le estás dando tu energía y tu fuerza y tu poder a la herramienta, probablemente no te va a funcionar porque estás desde una energía infantil. La energía infantil no materializa, no porque no está preparada para eso. Recuerden siempre que el dinero, el amor, las relaciones, el trabajo son temas de adultos, no temas de niños. Entonces, si estás en energía infantil, no te va a funcionar. Y también lo digo porque si en algún momento ya has probado alguna de estas herramientas y tú dices, no, no funciona, pregúntate desde qué energía lo estabas haciendo. Porque eso también es bien importante. Para resumirles también, para ir cerrando, porque no queremos extender más esto, para que ustedes se vayan y también prueben todas estas cosas, me encantaría decir que nuevamente mi experiencia personal ha sido muy bonita con estos códigos. Con los de Gesta fueron los primeros que me llegaron, fueron los primeros que descubrí. Tuve muchos grupos de 21 días para trabajar códigos sagrados
Me encantó muchísimo, aprendí muchísimo también porque al principio era eso, o sea, al principio decía, voy a hacer esto y con eso ya soluciono todo, ¿no? Sobre todo con el tema del dinero, de los clientes, ¿no? Y claro, no me funcionó no porque la herramienta no funciona, sino porque yo estaba en una energía infantil. Y nos pasa a todos, no sean erróneos por eso, es parte de nuestro crecimiento, de nuestra madurez también. Pero entonces ahora yo les diría primero colóquense en su energía interna poderosa, en su energía madura, en su energía adulta, y desde ahí tomando y reconociendo su poder divino e infinito, utilicen la herramienta para acelerar el proceso, no para que la herramienta les solucione la vida, ¿sí? Y desde ahí empiecen otra vez a intentar sacar el mayor provecho de estas herramientas. Pero sí, es una herramienta que yo disfruto. Ya les digo que yo me hice mis zapamalas y tal porque yo los quería hacer. Y es más, tengo otros, bueno, que no traje también porque los dejé allá, pero tengo otros en forma de pulseritas, que son con las puntas más chiquiticas, porque también me funcionaba mucho ir contándola así, ¿no? Cuando iba manejando y tal. También lo que utilizaba bastante era, porque de estos hay muchos videos en YouTube, hay muchos audios en Spotify, que tú pones y buscas el código y con ellos puedes hacer la repetición porque ya están repetidas 45 veces. Entonces también es fácil, ¿no? Pero sí, si la quieres utilizar, hay muchas maneras, como hay bastante información también. Conéctense mucho con ustedes para que puedan utilizar el discernimiento desde dónde lo quieren trabajar. A mí personalmente me ha funcionado más, por ejemplo, el tema de relaciones, trabajarlo desde el amor propio, o sea, el código que yo utilizaba era para el amor propio. Igual con el tema de clientes o con el tema del negocio, con el tema del dinero, me funcionaba más cuando yo utilizaba el código de poder interno, de poder interior, porque eso es lo que uno refleja luego. Entonces me funcionaba más ese que el que decían para atraer clientes, ¿no? Ahora, nuevamente, esta ha sido mi experiencia. Se las comparto, lo que a ustedes les hace más coherente, ese es el que más les va a funcionar. Exacto, y por ejemplo, si tú acompañas personas, como en el caso de nosotras, yo también los uso para mis clientas, dependiendo lo que ellas estén pasando. Manejamos mucho el tema de amor propio, lo que dice Gina, los códigos son muy lindos para eso, porque como ya les dije, vienen con temas de dinero, amor, relaciones y demás, pero la base de todos esos temas es el amor propio. Entonces, si tú no tienes amor propio, si no te abres a recibir y demás, pues el resto no se va a materializar como tú lo estás imaginando y trabajamos con ellas los códigos y cuando tú lo haces como muy juiciosa y con toda la intención, sí se sienten los cambios y sí cuentan que o duermen mejor o tienen sueños reveladores o se empieza a sentir la energía o simplemente sus relaciones alrededor empiezan a tornarse diferentes sin necesidad de que yo vaya y le diga al otro cambie. Las personas perciben la energía y empiezan como a comportarse diferente simplemente porque estamos moviendo energía. Entonces los códigos no son solo códigos, sino también mueven buena energía y también es lindo que si puedes estar acompañada cuando estés moviendo así muchas cosas, pues que puedas estarlo porque a veces hay cosas que no entiendes y tal vez alguien que te guíe te va a poder explicar mejor o acompañar de una forma como más profesional. Y bueno, amores, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar en este episodio. Este tema es maravilloso, nos gusta mucho. Después traemos el otro de Grabovoi. Yo con esos no he tenido así mucho contacto, pero los vamos a traer también para que los conozcan. Sí sé cuáles son y sí los he visto y me parecen súper interesantes también. Así que vale la pena también ponerlos aquí sobre la mesa. Vale el tiempo, vale el tiempo. Em, sí, bueno, gracias también. Esperemos que ustedes empiecen a utilizar esto. Para empezar, si ya lo están utilizando, cuéntenos cuál fue su experiencia, desde dónde lo estaban haciendo, si les funcionó o no les funcionó. Y si lo van a empezar a hacer, también cuéntenos cómo les fue, cómo se sintieron y tal. Cuéntenos si están utilizando sus capamalas, si lo están haciendo ustedes mismas, si están usando solamente cuentas o los videos o los TikTok. Ahora yo he visto, por ejemplo, que en TikTok hacen en vivos para los códigos sagrados que también me pareció súper útil. O sea, como les digo, ya hay como que muchas formas, porque esta información cada vez se hace más conocida, pero ya hay bastante información sobre esto. Entonces, háganlo desde su coherencia interna, háganlo tomando su poder, háganlo desde su energía adulta, por favor. Y nada, gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos el próximo domingo. Un montón de besitos, por favor, compartan. Mándenle este video a alguien que tiene curiosidad sobre este tema. Cualquier consulta, háganlo en los comentarios. Tanto Nidia como yo también damos acompañamientos y sesiones, así que también nos pueden contactar por nuestro Instagram. Toda la información la encontrarán en la descripción de este video y nos vemos pronto. Besos.
Sí, amores, entonces ahí les dejamos la tareita. Si les suena y les llama la atención, busquen ese código del área, uno solito, del área que quieran trabajar, actívenlo con su intención, anímense a probarlo con calma y nos dejan acá en comentarios cómo les fue con ese código. Nos vemos el próximo domingo. Bye bye.